Y como decía nuestra hermana, estamos acá en Fortín el Patria, en la provincia de San Luis. Estamos por el callejón San Martín. Allí está el templo, que estamos todavía construyéndolo. Lo estamos arreglando, acomodando. Así que, pero bueno, estamos allí en los tiempos del Señor Jesús. Cristo Jesús iba y una vez le pidió prestado una barca a Pedro para predicarle el Evangelio. Otras veces se iban sobre una montaña y desde allí les hablaba y la gente se sentaba allí en el piso, en el césped, en la arena, es un desierto. Quizás iban y escuchaban la palabra de Dios. Pero también cuenta la Biblia que en otras ocasiones, los días sábados, como es costumbre del pueblo judío, que es el día de reposo, el Señor Jesús iba a la sinagoga, iba al templo. El pueblo de Israel en aquel entonces no podía ir a los lugares altos que ellos tenían de costumbre preparados para hacer los sacrificios, como lo hacían en aquel entonces, pero sí podían ir a la sinagoga a alabar a Dios, escuchar la palabra. Y esa es la palabra que vamos a compartir en esta tarde, en el capítulo 1 de San Marcos, versículo 21. Amén. Y dice así la palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre de Jesús, para su gloria y para su honra. Vamos a compartir esta maravillosa y poderosa palabra. Dice así en el nombre de Jesús, dice: entraron en Capernaum, está hablando de Jesús, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén, gloria a Dios. Como le estaba diciendo, el Señor Jesús llegó a una ciudad llamada Capernaum, que hoy ya no existe. Es una ciudad que justamente el Señor le dijo que iba a sucederle algo bastante grave. Una ciudad donde se hicieron muchos milagros. Vamos a decir que Capernaum casi que fue el centro del ministerio de Jesús, porque de allí salió Pedro, salió Andrés, salió Juan, salió Jacobo. De ese lugar, de esa ciudad, el Señor los eligió de esa ciudad. Aún así, el pueblo o aquella ciudad no creyó ni aceptó a Jesús como el rey que venía a salvarlos. Claro, porque la gente se imaginaba que el rey que vendría sería uno que sería un político más, que acomodaría un castillo y tendría un trono y se sentaría allí y gobernara como gobierna cualquier político común y corriente. Entonces no creyeron. Y bueno, Jesús dijo una vez, si se hubieran hecho tantos milagros en otras ciudades como las de ustedes, quizás sea menos el castigo, pero bueno. La cuestión es que hoy Capernaum está en ruinas, vamos a decir, ya no existe. Y en ese día, en esos días que esta ciudad estaba un día sábado, como cualquier día sábado, los judíos se reunían en las sinagogas para orar
y leer la palabra de Dios. En aquel entonces, ellos leían un rollo y leían a los profetas. Había gente encargada de eso, que eran los escribas. Los escribas eran personas muy cultas, justamente escribas, porque sabían escribir, que era una cosa grande para aquel entonces. No es como hoy, que gracias a Dios todos sabemos escribir. En aquel entonces, escribir era algo muy importante en la sociedad. Entonces estos hombres eran los encargados de leer la escritura. La habían escrito, la tenían allí copiada, ¿cierto? A los profetas, y tenían a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. Entonces dice la Biblia que el Señor Jesús, este día sábado, decidió ir al templo. Recién le decía que el Señor predicaba por cualquier lugar, en el desierto, en una montaña, pedía prestado barcas y se sentaba allí y se iba a unos metros hacia adentro del mar, y desde allí les hablaba y el pueblo atendía. Porque dice la Biblia que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, no enseñaba como alguien que está tocando de oído. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia que los escribas se preguntaban y se asombraban de escuchar a Jesús predicar de esta forma. Estaba Jesús predicando en esta sinagoga porque alguien le permitió, dijo, bueno, hemos escuchado a este maestro predicar en distintos lugares y hoy nos visita, así que le dieron la oportunidad de poder predicar a él. Se paró y dijo, voy a leer, y le leyó una parte de los profetas. Gloria a Dios. Leyó esa palabra y empezó a predicarles, a hablarles de lo que el espíritu de esa palabra tiene o lleva consigo. Porque resulta que los escribas, hombres que eran sabios, pero sabios en esa inteligencia humana, que leían y relataban la historia y ahí se quedaban. Esto era grandioso, porque Jesús les hablaba del espíritu que tenía esa escritura, ese poder que está en Dios, ese poder que no es como contar un libro de historia, un libro de cuentos, en donde uno lo escucha y quizás o se divierte o se aburre. No, esto es algo que produce adentro de nuestros corazones, nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Entonces dice que el Señor estaba predicando la palabra y de pronto allí en la sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, por un demonio. Y usted me dirá, ¿y cómo es que un hombre endemoniado pueda ir a la iglesia? Es que este hombre endemoniado estaba poseído, había sido enajenado, entonces iba, pero no para escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan cuando se escucha la palabra de Dios. Ellos creen y tiemblan. Sería bueno que algunos hermanos en la fe puedan creer y temblar cuando escuchen la palabra de Dios, que sean más espirituales. Pero bueno, gloria a Dios. Estos demonios, este hombre endemoniado, al escuchar que Jesús predicaba de una manera tan poderosa, con tanta autoridad, no pudo sino otra cosa que manifestarse en medio de esta reunión. Y eso me hace acordar aquellos tiempos en esta iglesia cuando comenzábamos, que muchas veces o varias veces no pudimos predicar la palabra porque los espíritus inmundos que se habían apoderado de algunas personas se manifestaban y eran echadas fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted podrá decir, ¿qué doctrina es esa? Como dijeron los escribas, ¿con qué poder, con qué autoridad está hablando de eso? Una persona me dijo una vez, no lo puedo reproducir a todo, pero dijo, hay que tener para hacer eso. Y usted entiende lo que quiero decir. Esta persona no entiende, es más, es una burladora de las cosas de Dios.
Dijo, hay que tener, y haga como si fuera un montoncito de pelotas, ¿sí? Y para hacer lo que haces, me dijo. Y no soy yo. Y no es el hermano, la hermana. Es el poder de Dios. Es la autoridad que Dios le da a sus hijos. Por eso en esta tarde, usted que me está escuchando, hermano y hermana, que quizás usted conoce a Dios o ha escuchado hablar del Señor Jesús, pero me retracto, no lo conoce a Dios. Entonces, muchas veces se ve afectada, atacada por un montón de cosas y no le pide a Dios o no cree que Dios le puede dar la autoridad y el poder para atar y reprender ese espíritu inmundo que ha venido a traerte enfermedades, que ha venido a traerte dolores, que ha venido a destruir tu vida, tu familia, tu casa. Entonces, voy a seguir con el relato. Dice que el espíritu de este hombre, el demonio que estaba en este hombre, se levanta de allí donde Jesús está predicando y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Sabe por qué pregunta ese demonio a Jesús qué tiene contra él? Porque los demonios saben, hermanos, que su fin es el fuego eterno, es el infierno. Así que ellos saben, si la presencia de Dios entra en una casa, en un lugar, en una vida, ese espíritu inmundo ya sabe y se siente vencido porque Jesús lo ha vencido. Porque la presencia de Dios vence cualquier obstáculo. Vence el cáncer, vence la depresión, vence ese espíritu de suicidio, vence ese espíritu sodomita que habita en las vidas, en los jóvenes, en las personas de distintas edades. Aleluya. Por eso en esta tarde es necesario que usted entienda y crea en esta palabra. Que no se quede con el relato bíblico nada más, sino con el espíritu que hay detrás de este relato bíblico, que es el espíritu de Jesús, el espíritu de Jehová, Dios de los ejércitos, que te trae libertad, que te trae paz para tu vida. Hoy me preguntaba alguien, cuando comience a leer la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué voy a recibir? ¿Qué voy a sentir? Y vas a sentir paz, vas a sentir libertad, el peso, la carga que hay sobre tus hombros será quitado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por las vidas que están escuchando en este instante, y el peso y la carga que hay sobre tus hombros es quitado en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios tiene el poder. Y dice la Biblia que el Espíritu le preguntaba, ¿por qué has venido para destruirnos? Ya sabía que a eso venía. Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús hizo algo y los reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Espíritu inmundo, cállate y sal de ella. Sal de él ahora, en el nombre de Jesús. Jesús nos dijo, ¿vieron cómo me reconocen los espíritus y saben quién soy? ¿Vieron el poder que tengo? Era Dios Jesús, pero estaba en cuerpo de hombre. Amén. Él podría haber dicho, ¿vieron gente incrédula que ellos me reconocen y se sujetan en mi nombre? Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, cállate y sal de este hombre. Y dice la Biblia que el espíritu inmundo sacudió con violencia al hombre, pero dice en San Lucas, que a pesar de esa sacudida, ese espíritu no le pudo hacer daño. O sea que el hombre fue sacudido y cayó tendido en el suelo, pero no le pudo hacer daño. Ese hombre quedó totalmente libre de ese espíritu. Y ahí, después de esa tremenda manifestación del espíritu inmundo que quiso interrumpir la obra
y la predicación de Jesús, como muchas veces ha querido interrumpir la predicación, como muchas veces se reúnen curanderos y brujas para impedir que la obra de Dios acá en Fortín se haga, y ha engañado a los jóvenes y ha engañado a los hermanos adultos, los ha llevado por caminos torcidos. Yo le digo en esta tarde que esos espíritus inmundos no tienen autoridad en los hijos de Dios. Y aunque crean que nos han vencido, el Señor nos dice a nosotros que si venís contra Dios o sin Dios, no nos podrán vencer. Aleluya, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el espíritu, cuando además de desamarrearlo a este hombre, de sacudirlo con violencia, dice que pegó un grito. Y me recuerdo aquellos cultos donde gente que estaba poseída salía dando gritos, esos espíritus inmundos. Esto no es para la gloria nuestra, es para decirle y contarle a usted, hermano y hermana, que Dios tiene el poder, y que si usted predica y habla del Señor creyendo que Dios va a obrar, Él lo va a hacer. Y si usted ora en su casa por su familia, por su vida primeramente, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, Dios tiene el poder para librar. Dios tiene el poder para restaurar. Y entonces, después que ocurrió esto en esta sinagoga, que no estaban acostumbrados para nada de estas manifestaciones, dice que los que estaban allí discutían entre ellos y decían: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y decían: ¿qué nueva doctrina es esta? A nosotros, al inicio de esta obra, algunas personas dijeron: esos son del diablo, esos son una cuna de demonios. Qué glorioso. Digo glorioso en el sentido de que eso mismo le dijeron a Jesús. ¿Qué doctrina es esta? En una oportunidad y más adelante en los evangelios del Señor le dijeron: por Belcebú echa fuera los demonios, tiene demonios. Y el Señor le dijo: no se equivoquen. ¿Acaso puede un reino prevalecer cuando se pelean entre ellos, cuando intentan luchar contra ellos? Es imposible, hermanos. Dice la Biblia acá que la fama del Señor Jesús se difundió muy pronto alrededor de Galilea. Leemos esta palabra y a mí me trae recuerdos de lo que vivimos nosotros acá en esta iglesia. A los que no conocen el lugar y nos están escuchando en otros lugares, empezamos nosotros la iglesia en un garage y predicábamos la palabra en el garage. A veces empezábamos a las 20 horas y a veces se nos extendía la reunión hasta las 11 de la noche, pero no porque queríamos hacer larga nosotros, sino porque se empezaban a manifestar los demonios y a veces se hacía larga la liberación. Eran varias personas y que el Señor las hacía libres y decían amar a Dios. Qué lindo, hermanos, y que usted puede entender esto, que no es una doctrina de la antigüedad donde la gente pensaba que creían los demonios y todas esas cosas. Aún en este tiempo el diablo se mueve de esa forma. La Biblia nos dice en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén, la vamos a buscar para leerla y decírsela más precisa. Entonces, como decía recién, no es algo del pasado, no es antiguo creer que los espíritus inmundos atacan las vidas. Amén, ¿lo tiene, hermana, y usted? Amén. Bueno, léalo, gloria a Dios. Amén.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Está ahí. Gloria a Dios. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quizá usted que me está escuchando y que ha pasado por distintas situaciones, o las está pasando todavía, y ha visitado a algún curandero, y el curandero le ha dicho a usted muchas cosas. Entre esas muchas cosas, a usted seguramente le han dicho lo que le estaba pasando y usted dice, esta mujer es verdaderamente, o este hombre, sabe mucho, ¿no? Pero le ha dicho la mujer o el hombre, este curandero, le ha dicho a usted que le hizo daño fue la vecina, porque le tiene envidia, que le hizo daño la abuela, la tía, su hermana, su hermano, porque es envidioso y porque es bruja o porque es brujo, y usted se ha puesto en contra de su familia. Usted se ha puesto en contra de su familia porque le ha creído a ese espíritu mentiroso que lo ha engañado. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas con las que vemos diariamente, es contra espíritus que traen enfermedades, que traen división, que traen contiendas, y todo lo que usted vea que sirve para destruir, eso no es de Dios. Amén. Entonces, yo le quiero, con el temor de Dios, le quiero decir con mucho cariño y amor en Cristo, si usted ha visitado esos lugares y ha recibido ese tipo de noticias, le pido que reciba esta palabra en esta noche para que la venda de sus ojos sea quitada y que el odio que usted hoy tiene contra su vecina o su vecino o algún familiar por causa de una bruja o de una curandera que le dijo eso, sáquelo y piense esto: lo que a usted le sucede, lo que a usted le pasa, no se lo hizo su vecina ni su vecino ni su familiar que no lo quiere, es obra de Satanás. Que el Señor Jesús reprenda al diablo en esta noche en el nombre de Jesús. Y por eso, hermanos, la gente se sorprende cuando hablamos de esto por las radios. Si tuviéramos un canal más activo por YouTube, por Facebook, por donde sea, cuando hablamos de estas cosas, la gente hoy en día se ríe, algunos, otros dicen, eso era antes, ahora podemos hacer tal cosa. No, hermanos. El diablo sigue siendo el diablo. Sigue siendo el engañador, el acusador, el mentiroso. Él sigue siendo el mismo que quiere destruir, que quiere tomar el poder y quiere tomar el lugar de Dios. Lo quiso una vez hacer y lo quiere seguir haciendo. ¿Y cómo lo hace? Intentando matar y destruir a los hijos de Dios, a la creación de Dios y a los hijos de Dios. Por eso, qué maravilloso es creer en Jesús y hablar de su palabra con ese poder y con esa autoridad que Dios nos ha dado, para que las obras del mal que vino a hacer el diablo, en el nombre de Jesús, sean destruidas, sean deshechas, porque para eso vino Jesús hacia nosotros, para deshacer las obras del diablo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para que tú me hayas amado.